Nunca me hubiera imaginado que, mientras mi vida se consumía en la cama de un centro médico, mis propios descendientes estuvieran en la sala contigua tramando acelerar mi final con algún tóxico para quedarse con mi patrimonio de 8 millones de euros. Antes de seguir, por favor, suscríbete a este canal Historias que Duelen, activa las notificaciones, porque traemos historias nuevas a diario. Da tu me gusta y escríbenos en los comentarios desde qué lugar nos acompañas. Me llamo Aurelio Vázquez Moreno, tengo 67 años y hasta el día 15 de marzo de 2024 estaba convencido de haber formado a 2 personas que me querían de verdad. Aquella noche de domingo, mi realidad cambió por completo. Estaba cenando tranquilamente en mi hogar de la calle Serrano, gozando de la tortilla de patatas que había cocinado como todos los domingos. Era una costumbre que mantenía desde que mi amada Rosa nos dejó hace 5 años. Siempre preparaba este plato para recordarla, pues ella afirmaba que mis tortillas superaban a las suyas, aunque yo sabía que lo decía por afecto. De repente, sentí un peso enorme, como si un animal gigante hubiera caído sobre mi pecho. El dolor era tan fuerte que el tenedor resbaló de mis manos, provocando un sonido metálico que rompió el silencio en mi comedor. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me obedecían. El brazo izquierdo me punzaba como si me estuvieran clavando miles de agujas finas, y respirar se hacía imposible con cada esfuerzo por tomar aire. ¡Dios santo! Logré farfullar mientras caía de rodillas junto a la mesa. Con la poca fuerza que me quedaba, alcancé mi celular y llamé al número de emergencias. «Necesito una ambulancia», conseguí articular con la voz cortada. «Creo que estoy sufriendo un ataque cardíaco». Los momentos siguientes fueron un borrón de sufrimiento y confusión. Recuerdo haber avisado a Sandra, mi hija mayor de 42 años, y también a Rubén, mi hijo más joven de 39. Ambos llegaron casi al mismo tiempo que la ambulancia, con gestos de inquietud que en ese momento me calmaron mucho. «Papá, mantente sereno, todo saldrá bien», me decía Sandra mientras los socorristas me subían a la camilla. Sus ojos parecían llenos de lágrimas, o al menos eso creí ver en mi estado. Rubén corrió al lado de la ambulancia hasta el Hospital San Carlos repitiendo: «Resiste, papá, no te rindas, te necesitamos». Esas palabras me dieron valor durante el trayecto. Pensé en lo afortunado que era de tener hijos tan dedicados, tan pendientes de mi salud. Una vez en el centro médico, todo se convirtió en una avalancha de doctores, enfermeras, cables y aparatos que sonaban sin parar. El doctor Iván Castillo, mi especialista de confianza desde hace 10 años, apareció rápidamente y tomó el control de mi situación. «Aurelio, has tenido una obstrucción en el corazón», me explicó con esa seriedad profesional que siempre lo caracterizó. «Pero llegaste a tiempo. Vamos a estabilizarte y te quedarás en observación por unos días». Me asignaron la habitación 304, un espacio privado con vista al patio interno del hospital. Sandra y Rubén no se fueron de mi lado durante las primeras horas, turnándose para sostener mi mano y decirme palabras de ánimo. Mientras me conectaban el suero y los fármacos para controlar mi corazón, escuchaba sus voces como un rumor reconfortante de fondo. Conversaban entre ellos sobre llamar a algunos parientes, sobre organizarse para acompañarme durante los próximos días, sobre lo crucial que era que me recuperara pronto. «Haremos todo lo que sea necesario para que papá mejore», escuché decir a Sandra. «Sí, absolutamente todo lo que haga falta», aseguró Rubén. En ese instante, con el corazón aún latiendo de forma irregular y conectado a esos aparatos que registraban cada latido, me sentí profundamente agradecido. A pesar del susto, a pesar del dolor, tenía a mis hijos a mi lado. Pensé en Rosa y en cómo estaría orgullosa de ver cómo nuestros hijos habían crecido para convertirse en personas tan atentas y responsables. Los sedantes empezaron a hacer efecto y mi vista se volvía cada vez más nublada. Las voces de Sandra y Rubén se apagaban lentamente, mientras yo me sumergía en un estado entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando oí algo que transformaría mi vida para siempre. Al principio pensé que eran ilusiones causadas por los medicamentos, pero sus voces se hicieron más claras, más próximas. Estaban hablando cerca de mi cama, creyendo que yo estaba completamente dormido. «¿Cuánto tiempo calculas que le queda?»,
susurró una voz que identifiqué como la de Rubén. No lo sé, pero espero que no sea mucho, replicó Sandra en un tono que jamás le había oído. Mi corazón, que ya estaba delicado, dio un sobresalto que las máquinas registraron al instante, pero fingí seguir durmiendo con todos mis sentidos ahora completamente atentos, aguardando escuchar más de esa charla que había comenzado a aterrarme. Los medicamentos me mantenían en un estado extraño, como flotando entre el conocimiento y el sueño, pero cada palabra que salía de la boca de mis hijos llegaba a mis oídos con una nitidez que me congelaba la sangre. Mira, Sandra, murmuró Rubén, acercándose más a mi cama. Las máquinas indican que está estable, pero a esta edad todo puede suceder. Lo sé, contestó ella con una frialdad que nunca antes había percibido en su voz. He estado pensando en los apartamentos. El de la calle Mayor está valorado en casi 2 millones y el tuyo en Avenida Castellana en 2,5. Mi respiración se mantuvo suave y controlada, pero por dentro sentía como si me estuvieran apuñalando. Estos eran los inmuebles que les había regalado cuando se casaron, propiedades que seguían a mi nombre porque quería asegurarme de que nunca tuvieran problemas económicos. Además están los 8 millones en las cuentas de banco, siguió Sandra. He revisado los documentos cuando ordenaba su oficina el mes pasado. Todo está muy bien dispuesto. Rubén se acercó aún más, tanto que podía sentir su aliento. ¿Y qué hay del patrimonio actual? Favorece principalmente a nosotros, como debe ser, respondió Sandra, con una satisfacción que me revolvió el estómago. Pero sabes que mientras siga vivo, puede cambiarlo cuando quiera. Hubo un silencio pesado que se prolongó por varios minutos. Solo se escuchaba el sonido constante de las máquinas y los pasos lejanos de las enfermeras en el pasillo. Yo mantenía los ojos cerrados, regulando mi respiración para que pareciera normal, aunque mi corazón latía tan fuerte que temí que las máquinas lo descubrieran. «Ven conmigo al baño», susurró Sandra de repente. «Necesitamos hablar con más calma». Escuché sus pisadas alejándose hacia el pequeño baño privado que tenía mi habitación. La puerta se cerró con un suave ruido, pero sus voces, aunque más bajas, aún llegaban hasta donde yo estaba. «Rubén, he estado reflexionando», escuché decir a Sandra. «Papá está muy débil. Los médicos dijeron que otro ataque cardíaco podría ser mortal». «¿Y qué sugieres?», preguntó Rubén con un tono que no logré entender completamente. «Bueno, los hospitales son lugares donde ocurren muchas cosas. Los pacientes de su edad con afecciones del corazón a veces no se recuperan como esperamos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente se negaba a asimilar lo que estaba escuchando. Estos eran mis hijos, los bebés que había cuidado en brazos, a quienes había enseñado a andar, a quienes había costeado las mejores instituciones educativas. «Sandra, estás planteando lo que creo que estás planteando», susurró Rubén. «Solo digo que si su estado empeorara de forma natural, sería un alivio para él. No tendría que padecer más y nosotros podríamos honrar su recuerdo de la mejor manera», respondió ella con una voz tan cálida que contrastaba horriblemente con sus palabras. «¿Pero de qué manera?». «Los médicos, las enfermeras, hay cámaras en todos lados. Mañana traeré algunas sustancias naturales, plantas que pueden ser peligrosas para alguien con su condición cardíaca. Nadie sospecharía nada. Sería como si su corazón simplemente no resistiera más». Mi cuerpo se puso rígido. Tuve que hacer un esfuerzo tremendo para no abrir los ojos y gritarles que los había escuchado todo. Estos monstruos, porque eso es lo que eran, estaban tramando acabar conmigo por dinero. «¿Estás segura de que funcionará?», preguntó Rubén, y su pregunta me confirmó que ambos estaban de acuerdo con este plan malvado sin dudarlo. Tengo una amiga que trabaja en una farmacia que me explicó sobre ciertos compuestos que pueden provocar alteraciones mortales del ritmo cardíaco mezcladas con el suero. Serían imposibles de detectar en una autopsia rutinaria. Parecería un fallecimiento natural. ¿Y cuándo? Mañana por la noche, durante el cambio de turno. Las enfermeras están siempre muy ocupadas entre las 8 y las 9. Tendríamos tiempo más que suficiente. Rubén exhaló profundamente. Si lo llevamos a cabo, tiene que ser perfecto. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal. No saldrá mal, aseguró Sandra con una seguridad que me horrorizó. He estado planeando esto
desde que empezó a mencionar revisar el documento de última voluntad del año pasado. No podemos permitir que entregue todo a esas tontas organizaciones benéficas, como amenazó con hacer después de la muerte de mamá. Regresaron a la habitación y se acercaron nuevamente a mi cama. Sandra me tocó la frente con una simulada ternura que me provocó náuseas. «Pobrecito papá», murmuró. «Ojalá que no sufra mucho». «Sí», añadió Rubén, «que descanse en paz pronto». Se quedaron unos minutos más hablando sobre horas de visita y quién se quedaría conmigo durante la noche. Todo sonaba tan normal, tan lleno de cariño de hijos, que cualquier persona que los oyera pensaría que eran los hijos más devotos del mundo. Cuando finalmente se fueron, prometiendo volver temprano por la mañana, me quedé solo con mis pensamientos y el sonido continuo de las máquinas que supervisaban mi corazón engañado. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas mientras asimilaba la gravedad de lo que había descubierto. Mis propios hijos, la gente de mi sangre, estaban dispuestos a quitarme la vida por dinero. Rosa siempre me había advertido que los estaba consintiendo demasiado, que les daba todo sin inculcarles el valor del esfuerzo y del sacrificio, pero nunca ni en mis peores pesadillas imaginé que llegarían tan lejos. La madrugada en el hospital fue la más extensa de toda mi existencia. Cada instante se hacía eterno mientras mi mente luchaba por aceptar la verdad más dolorosa que jamás había enfrentado. El bip constante de los monitores cardíacos se había convertido en una banda sonora siniestra que acompañaba a mis ideas más oscuras. Miré el reloj digital en la pared, las 3:47 de la madrugada del 16 de marzo. Las enfermeras pasaban cada hora para comprobar mis signos vitales, pero entre esas visitas me encontraba totalmente solo con la realidad más devastadora que jamás había afrontado. Rosa, mi adorada esposa, siempre tuvo una habilidad especial para entender a la gente. Recordé con claridad una conversación que tuvimos 3 años antes de su fallecimiento, cuando Sandra vino a casa pidiendo dinero para invertir en un negocio. Rosa me había apartado y me susurró: «Aurelio, esa niña tiene ambición en los ojos, ten precaución». Yo había defendido a nuestra hija, argumentando que solo requería respaldo para emprender. Le transferí 50.000 euros esa misma semana. El negocio desapareció misteriosamente en 2 meses, y Sandra nunca mencionó devolver el dinero. Después fue Rubén, siempre con excusas complejas sobre oportunidades únicas que demandaban pequeños préstamos de su padre. Durante los últimos 5 años había calculado, les había entregado a cada uno más de 200.000 euros en ayudas diversas, sin contar los apartamentos que seguían siendo de mi propiedad, pero donde residían sin pagar. Las lágrimas volvieron a caer por mis ojos cuando recordé la última plática seria que tuve con Rosa antes de que el cáncer se la llevara. Estaba en su cama del hospital, aparentando fragilidad, pero con esa mirada penetrante que siempre la caracterizó. «Aurelio», me había dicho tomando mi mano con sus dedos ya débiles, «prométeme que serás prudente con Sandra y Rubén cuando yo no esté. Los amo muchísimo, pero han crecido esperando que todo les sea dado sin esfuerzo. Eso puede convertir a las personas en algo que no queremos que lleguen a ser». Le había prometido que tendría cautela, pero después de su partida, la soledad y el dolor me impulsaron a buscar la compañía constante de mis hijos. Les daba todo lo que pedían, pensando que eso me aseguraría su amor y su presencia. Qué inocente había sido. Ahora, conectado a estos aparatos, entendía que mi generosidad excesiva no había obtenido amor filial, sino dependencia dañina y ambición desmedida. Para Sandra y Rubén, yo no era su padre querido. Era un estorbo entre ellos y una gran suma de dinero que consideraban suya por derecho. El dolor físico del ataque al corazón disminuía comparado con esta pena profunda. Sentía como si me hubieran sacado el corazón, no con un instrumento quirúrgico, sino con las manos desnudas. Pero mientras las horas transcurrían lentamente, algo empezó a transformarse dentro de mí. El impacto inicial y la tristeza comenzaron a mutar en algo más frío, más estratégico. Rosa siempre decía que yo tenía una mente analítica excepcional para los negocios y ahora esa misma capacidad de planificación empezaba a despertar.
Si Sandra y Rubén creían que podrían asesinarme y obtener mi fortuna, estaban muy equivocados. Yo no había construido un patrimonio de 8 millones de euros siendo indiferente o ingenuo en los negocios. Había sobrevivido a crisis financieras, competidores sin piedad y socios infieles. Mis propios hijos no serían diferentes. Recordé dónde guardaba mi celular, en el cajón del mueble junto a la cama, oculto bajo algunas revistas que había traído de casa. Las enfermeras me habían dicho que podía utilizarlo, pero que mantuviera el volumen bajo para no perturbar a otros pacientes. Con muchísimo cuidado, revisé que no hubiera nadie en el pasillo y saqué el aparato. Mis manos temblaban un poco, no solo por los efectos de los medicamentos, sino por la adrenalina que circulaba por mis venas. Necesitaba evidencias. Sin pruebas, de lo que había escuchado, cualquier acusación que hiciera sonaría como desvaríos de un anciano enfermo. Pero si lograba capturar una conversación parecida, tendría algo concreto con qué trabajar. Abrí la aplicación de grabación de voz que Rubén mismo me había enseñado a usar el año anterior cuando quería registrar algunas ideas de negocio. La ironía era amarga. Mi propio hijo me había dado la herramienta que podría desbaratar sus planes. Configuré el teléfono para que empezara a grabar con solo tocar la pantalla y lo coloqué estratégicamente bajo las revistas con el micrófono dirigido hacia donde se habían detenido Sandra y Rubén durante su conversación anterior. Después practiqué mi simulación. Tenía que parecer totalmente inconsciente, sedado por los medicamentos, mientras permanecía alerta para captar cualquier detalle de sus futuras conversaciones. Era una actuación que podría salvarme la vida. También empecé a planificar mis pasos siguientes. Marta Jiménez, mi abogada de confianza desde hace 15 años, tenía que ser contactada de inmediato. Ella conocía todos los aspectos de mi patrimonio y había redactado mi documento de última voluntad actual. Si alguien podía ayudarme a protegerme legalmente, era ella. Pensé en los apartamentos. El de Sandra en Calle Mayor, un piso de 180 metros en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Y el de Rubén en Avenida Castellana, un dúplex de 220 metros con vista al parque. Ambas propiedades estaban completamente a mi nombre, con acuerdos de préstamo de uso que podía cancelar en cualquier momento. Las transferencias mensuales también, 3.000 euros a cada uno, depositados puntualmente el día 15 de cada mes en sus cuentas personales, dinero que utilizaban para mantener un nivel de vida que sus trabajos de jornada parcial nunca podrían costear. Todo eso podía terminar con unas pocas llamadas telefónicas y algunos documentos firmados. Pero primero necesitaba más información. Tenía que entender completamente el alcance de su plan, quiénes más podrían estar involucrados y, sobre todo, conseguir pruebas irrefutables de sus intenciones criminales. El amanecer comenzó a entrar por la ventana de mi habitación. Pronto, Sandra y Rubén volverían, probablemente con expresiones de falsa preocupación y palabras dulces que ahora sabía que eran completamente engañosas. Pero esta vez yo estaría preparado. Esta vez el cazador se había convertido en la presa y mis queridos hijos no tenían idea de que su víctima los estaba observando con los ojos muy abiertos. La lucha había empezado y ellos acababan de despertar al oponente más peligroso que podrían haber imaginado. Un padre traicionado con recursos, contactos y ahora nada que perder. A las 8 de la mañana del 16 de marzo, Sandra y Rubén ingresaron a mi habitación con gestos de inquietud perfectamente preparados. Llevaban café y algunas revistas, comportándose como los hijos ideales que el mundo creía que eran. «Buenos días, papá», susurró Sandra, acercándose a mi cama. «¿Cómo te sientes esta mañana?» Mantuve los ojos cerrados y respiré de manera tranquila, imitando el patrón de alguien que apenas comenzaba a salir de un sueño profundo. Mi mano izquierda reposaba naturalmente sobre las revistas que ocultaban mi teléfono, listo para activar la grabación en cuanto fuera necesario. «Está muy quieto», murmuró Rubén. «Los medicamentos ciertamente lo tienen dormido». «Mejor así», respondió Sandra con esa frialdad que ahora identificaba sin dudar. «No queremos que padezca innecesariamente». Se dirigieron a la ventana. Aparentemente,
para abrir las cortinas y dejar entrar más luz natural. Pero yo sabía que era su manera de alejarse de mi cama para hablar con mayor libertad. ¿Trajiste lo que discutimos anoche?, preguntó Rubén en voz muy baja. Con disimulo toqué la pantalla de mi teléfono para iniciar la grabación. El dispositivo vibró levemente, confirmando que había comenzado a capturar audio. «Claro que sí», respondió Sandra. «Tengo todo listo en mi bolso. Laura, mi amiga farmacéutica, me dio exactamente lo que requerimos. Son concentrados de adelfa y digital. En pequeñas dosis provocarán una falla cardíaca grave que su corazón debilitado no podrá soportar. Y está segura de que no será descubrible completamente. Estos componentes se procesan rápidamente. Para cuando hagan cualquier análisis tras la muerte, parecerá un fallecimiento totalmente natural, causado por complicaciones cardíacas». Mi corazón se aceleró peligrosamente, tanto que temí que las máquinas avisaran sobre mi estado alterado, pero logré calmar mi respiración y mantener una apariencia de tranquilidad total. «¿A qué hora piensas hacerlo?», preguntó Rubén. «Esta noche, alrededor de las 9. El cambio de turno de enfermeras es a las 8:30. Siempre hay un lapso de 20 minutos donde están ocupadas pasando información y organizando medicamentos. Será nuestro momento ideal. Y después actuaremos como hijos destrozados por la inesperada pérdida de nuestro querido padre. Lloraremos, recibiremos condolencias, organizaremos un funeral hermoso. En 3 meses, cuando todo se haya apaciguado, empezaremos a vender propiedades y a transferir cuentas». El cinismo en su voz me causó náuseas. Esta persona que hablaba con tanta frialdad sobre mi asesinato era la misma niña a la que había consolado cuando tenía pesadillas, la misma que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. «¿Has pensado en cómo repartiremos todo?», preguntó Rubén. 50 y 50. «Como siempre hemos convenido, 4 millones para cada uno más el valor de los apartamentos cuando los vendamos, pero tendremos que ser inteligentes con los impuestos de sucesión. ¿Y si alguien desconfía de algo? ¿Quién va a desconfiar? Papá tiene 67 años, acaba de sufrir un fuerte ataque al corazón y está en un hospital rodeado de profesionales médicos. Será la muerte más natural del mundo». Se aproximaron nuevamente a mi cama. Sandra me tocó la frente con una suavidad que ahora me daba asco profundamente. «Pobrecito», murmuró. «Se ve tan frágil. ¿De verdad será una bendición cuando termine su sufrimiento?». «Sí», añadió Rubén. «Ya no tendrá que preocuparse por nada más». Permanecieron conmigo durante 2 horas más, turnándose para agarrar mi mano y susurrar palabras afectuosas que sonaban vacías y falsas. Ocasionalmente hablaban con las enfermeras preguntando sobre mi evolución y mostrando una preocupación que ahora sabía que era completamente inventada. A las 10:30, Sandra anunció que tenía que marcharse para solucionar algunos asuntos personales. Rubén se ofreció a quedarse hasta el mediodía, cuando regresaría ella. Una vez que Sandra se fue, Rubén se relajó notablemente, sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas que no esperaba que yo pudiera escuchar. «Hola, Carlos», dijo en voz baja. «Sí, es sobre lo que tratamos la semana pasada. Probablemente podremos proceder más pronto de lo que creíamos. No puedo dar detalles por teléfono, pero digamos que ciertas situaciones se han acelerado». «Perfecto, mantén todo listo». Otra llamada siguió de inmediato. «Mercedes, soy Rubén. Sobre la valoración de las propiedades de papá». «Sí, necesitaremos esos cálculos muy pronto. Esta semana». «Excelente». Cada llamada era una nueva herida en mi corazón. No solo habían planificado mi muerte, sino que ya habían iniciado la organización de la liquidación de mi fortuna. Tenían ayudantes, expertos que los asistirían a manejar mi patrimonio de la manera más eficiente posible. Cuando finalmente se fue al mediodía, prometiendo volver por la tarde, me quedé solo con una grabación que contenía pruebas suficientes para arruinar sus vidas para siempre. Con manos temblorosas detuve la grabación y revisé su calidad. Era impecable. Cada palabra, cada aspecto de su plan malévolo había quedado capturado con una claridad absoluta. Ahora necesitaba actuar con rapidez. Busqué en mis contactos el número de Marta Jiménez y marqué con el volumen al mínimo. «Aurelio», respondió después del segundo timbre. «¿Cómo estás?».
Me enteré de tu ataque. Iba a verte esta tarde, Marta, susurré. Necesito que vengas inmediatamente. Es una urgencia legal de vida o muerte, literalmente. ¿Qué sucede? Te escuchas muy nervioso. No puedo explicar por teléfono. Solo ven al Hospital San Carlos, habitación 304. Y Marta, trae contigo todo lo necesario para realizar modificaciones inmediatas en mi documento de última voluntad y en los contratos de los apartamentos. Aurelio, me estás asustando. ¿Está todo en orden? No, Marta, nada está bien, pero cuando escuches lo que tengo que mostrarte, entenderás por qué necesito proceder inmediatamente. Estaré ahí en 1 hora. Mientras tanto, no hables con nadie más sobre esto. No te preocupes, nadie más puede saber que estamos conversando. Colgué y escondí nuevamente el teléfono bajo las revistas. Mi corazón latía aceleradamente, pero por primera vez desde anoche no era solo por miedo o tristeza, era por firmeza. Sandra y Rubén habían cometido un error gravísimo. Habían subestimado a su padre. Pensaron que yo era un anciano vulnerable y confiado, al que sería sencillo eliminar. Pero yo no había alcanzado mi posición siendo inocente o indolente. La lucha que ellos habían iniciado estaba a punto de dar un giro en su contra, de formas que jamás habrían podido imaginar. Marta Jiménez llegó al hospital exactamente 1 hora después de mi llamada, como solía ocurrir durante los 15 años que llevaba gestionando mis asuntos legales. La vi entrar por el pasillo con su portafolio profesional y esa expresión de seriedad que adoptaba cuando sabía que se enfrentaba a algo importante. Aurelio, susurró al acercarse a mi habitación. ¿Qué demonios está sucediendo? Sonabas desesperado por teléfono. Me levanté ligeramente en la cama y saqué mi teléfono de debajo de las revistas. Marta, lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre mis hijos. Pero antes de poner esto, necesito que me asegures como mi abogada que mantendrás total reserva hasta que decidamos cómo actuar. Sabes que tienes mi palabra y mi compromiso profesional, respondió sentándose en la silla junto a mi cama. Pero me tienes muy inquieta. Le entregué los audífonos de mi teléfono y puse la grabación completa de la conversación de la mañana. Observé su rostro mientras escuchaba, viendo cómo su expresión pasaba de curiosidad a absoluto terror. Cuando terminó la reproducción, se quitó los auriculares con manos temblorosas. Dios mío, Aurelio, esto es un plan de homicidio pensado con antelación. Exactamente. Y según lo que escuché, pretenden llevarlo a cabo esta noche durante el cambio de turno de enfermeras. Marta se puso de pie y empezó a caminar por la habitación, asimilando la información. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Esta grabación es prueba suficiente para detenerlos por conspiración para cometer asesinato. No, respondí con firmeza. Si involucramos a las autoridades ahora, se convertirá en un escándalo público. Los medios se enterarán, y prefiero gestionar esto de manera más planeada. ¿Qué sugieres entonces? Primero, necesito abandonar este hospital antes de las 9 de la noche. ¿Es posible arreglar un traslado médico urgente? Marta abrió su maletín y sacó su computadora portátil. Conozco al doctor Castillo de otros casos. Si él autoriza una reubicación por complicaciones de salud, podríamos llevarte a la Clínica La Paz esta misma tarde. Perfecto. Y segundo, quiero que prepares al instante todos los papeles para anular mi documento de última voluntad actual y redactar uno completamente nuevo. ¿Estás seguro? Ese es un paso muy radical. Marta, mis hijos están planeando matarme por dinero. No hay nada más radical que eso. Ella asintió y comenzó a tomar notas en su dispositivo. ¿Cuáles son tus indicaciones para el nuevo documento? Quiero que toda mi fortuna, los 8 millones en cuentas bancarias más todas las propiedades, sean entregados a 3 organizaciones de ayuda dedicadas al manejo del cáncer. La Fundación Española contra el Cáncer, el Hospital Universitario La Paz y el Instituto Nacional del Cáncer. Y Sandra y Rubén, completamente excluidos, ni un euro. Además, quiero que cancelen de inmediato los acuerdos de préstamo de sus apartamentos. Tienen 72 horas para desocupar las propiedades. Marta dejó de escribir y me miró directamente. Aurelio, comprendo tu dolor y tu rabia, pero ¿estás seguro de que quieres tomar decisiones tan definitivas
mientras estás emocionalmente perturbado? Marta, ¿tú tienes hijos? Sí, 2. ¿Podrías perdonar a alguno de ellos si descubrieras que planea asesinarte por dinero? Ella permaneció en silencio por un momento largo. No, admitió finalmente. Probablemente no podría. Entonces comprendes por qué estas decisiones no son solo sentimientos. Son la única respuesta razonable a una traición de esta magnitud. En ese instante, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Sandra. Papá, llegaré al hospital a las 6 para estar contigo esta noche. Rubén vendrá después de las 8. Te amamos mucho. Le mostré el mensaje a Marta. ¿Ves? Está confirmando exactamente lo que escuchamos en la grabación. Planean estar aquí cuando ejecuten... Está bien, dijo Marta guardando sus cosas. Voy a hablar inmediatamente con el doctor Castillo sobre la reubicación. Mientras tanto, tú continúa la actuación de estar bajo los efectos de los sedantes. No pueden sospechar que algo ha cambiado. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener listos todos los papeles legales? Con la urgencia de la situación, puedo tener todo listo para mañana en la mañana, pero requeriré testigos para las firmas. El doctor Castillo puede ser uno. ¿Puedes conseguir otro? Mi colega Carmen Ruiz puede venir. Ella también es notaria registrada. Marta se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Aurelio, una cosa más. ¿Quieres que registremos también la conversación de esta noche cuando vengan a verte? No será necesario. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya será demasiado tarde para hacer nada. Después de que Marta se fue, me quedé pensando sobre los pasos que estaba tomando. Parte de mí todavía no podía creer que hubiera llegado a este punto. Estos eran los niños que había criado, a quienes había querido sin condiciones durante décadas. Pero recordé las palabras exactas de Sandra de esa mañana. Será una bendición cuando termine su sufrimiento. No había hablado de mi dolor corporal o emocional. Se refería específicamente a la molestia que representaba mi existencia para sus planes financieros. A las 3 de la tarde, el doctor Castillo entró a mi habitación con una expresión de preocupación que parecía sincera. Aurelio, tu abogada me explicó que hay algunas dificultades familiares que demandan tu cambio inmediato a otra institución. Médicamente estás apto para el traslado, pero ¿estás seguro de que es imprescindible? Doctor, es totalmente imprescindible. Mi vida podría estar en peligro si permanezco aquí esta noche. Él frunció el ceño. ¿Tu vida? ¿De qué tipo de peligro estás hablando? Le mostré mi teléfono con la grabación. Doctor, esto que va a escuchar puede ser inquietante, pero necesito que entienda por qué la reubicación es urgente. Después de escuchar la grabación completa, el doctor Castillo se quedó en silencio por varios minutos. Aurelio, esto es increíble. ¿Estás completamente seguro de que son las voces de tus hijos? Absolutamente seguro. Los conozco desde que nacieron. En ese caso, organizaré la transferencia de inmediato. Oficialmente, será por problemas cardiovasculares que necesitan supervisión especializada. Nadie cuestionará mi decisión profesional. ¿A qué hora podemos hacerlo? A las 5 de la tarde. Eso nos dará tiempo adecuado para que estés totalmente acomodado en La Paz antes de que tus hijos lleguen aquí esta noche. La ironía era perfecta. Mientras Sandra y Rubén se preparaban para llevar a cabo su plan criminal, su víctima estaría a salvo en otro hospital, preparando la destrucción total de sus vidas, tal como ellos las conocían. El cazador se había convertido sin duda en la presa, y ellos no tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. A las 5 de la tarde en punto, una ambulancia particular llegó al Hospital San Carlos para realizar mi cambio de sitio. El doctor Castillo había coordinado todo a la perfección, presentando mi caso como una complicación cardiovascular que requería atención especializada en la unidad de cardiología avanzada de la Clínica La Paz. El paciente muestra ritmos irregulares ocasionales que requieren vigilancia constante, con equipos más modernos, explicó a las enfermeras mientras preparaban mi traslado. La familia será informada una vez que esté estable en la nueva instalación. Mientras me llevaban en la camilla hacia la ambulancia, sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Estaba escapando de un intento de homicidio organizado por mis propios hijos, pero al mismo tiempo estaba perdiendo definitivamente cualquier esperanza
de mantener una convivencia familiar normal. El recorrido hacia La Paz fue silencioso. Los socorristas supervisaban mis señales vitales de forma habitual, sin saber que su paciente no era simplemente un anciano con problemas del corazón, sino un hombre que acababa de descubrir la peor traición que podía existir. Al llegar a la nueva clínica, fui asignado a la habitación 812 en el 8º piso, una suite privada con vista completa de Madrid que Marta había solicitado específicamente. El ambiente era más calmado que el hospital anterior, con pasillos grandes y un personal que parecía menos apurado. La enfermera principal, una mujer de edad media llamada Patricia Morales, se encargó personalmente de mi instalación. Señor Vázquez, el doctor Castillo nos ha comunicado sobre su condición. Estaremos monitoreándolo las 24 horas y tiene instrucciones claras de que solo personal autorizado puede darle información sobre su ubicación. Gracias, Patricia. Es exactamente lo que necesito en este momento. A las 6:30, Marta llegó acompañada de su colega Carmen Ruiz, una mujer elegante de alrededor de 40 años que llevaba un maletín de notaria. ¿Cómo te sientes, Aurelio?, preguntó Marta mientras Carmen ordenaba documentos sobre la mesa auxiliar de mi habitación. Físicamente bien, emocionalmente destruido, pero mentalmente más lúcido que nunca, respondí incorporándome en la nueva cama. He preparado todos los documentos que pediste, continuó Marta. El nuevo documento de última voluntad, la anulación del anterior, las cancelaciones de los acuerdos de préstamo y las órdenes de detener todas las transferencias bancarias automáticas. Carmen se acercó con los papeles. Señor Vázquez, antes de continuar debo preguntarle como notaria, ¿está tomando estas decisiones bajo su propia voluntad, sin presión de ningún tipo y con completa comprensión de las consecuencias? Completamente. De hecho, quiero que escuche algo que justifica cada una de estas decisiones. Le reproduje la grabación completa a Carmen. Su reacción fue similar a la de Marta. Duda inicial seguida de horror total. En mis 20 años como notaria, jamás había visto algo así, murmuró Carmen. Esto justifica plenamente cualquier decisión que quiera tomar respecto a su patrimonio. Comenzamos el proceso de firmar papeles. El nuevo documento era una muestra de precisión legal que Marta había escrito en tiempo récord. Cada apartado estaba diseñado para ser legalmente incuestionable y para aumentar al máximo el beneficio a las organizaciones de ayuda escogidas. La Fundación Española contra el Cáncer recibirá 3 millones, explicaba Marta, mientras yo estampaba mi firma. El Hospital Universitario La Paz recibirá 3 millones para investigación del cáncer, y el Instituto Nacional del Cáncer recibirá 2 millones más. El valor de todas las propiedades inmobiliarias. ¿Qué hay de los apartamentos de Sandra y Rubén? Esos entran en venta inmediata. He contactado a una agencia inmobiliaria de lujo que puede ponerlos en el mercado mañana mismo. Dada su ubicación privilegiada, deberían venderse rápidamente. Carmen terminó de validar las firmas y sellar los documentos. Todo está legalmente perfecto y registrado. Estos papeles anulan completamente cualquier documento de última voluntad anterior y establecen claramente las nuevas indicaciones y las notificaciones a Sandra y Rubén. He programado las llamadas para mañana a las 9 de la mañana, respondió Marta. Les informaré sobre los cambios y les daré 72 horas para desalojar los apartamentos. En ese momento, mi teléfono vibró con varios mensajes. Eran de Sandra y Rubén, enviados desde el Hospital San Carlos. Sandra: papá, llegué al hospital y me dicen que te cambiaron de sitio. ¿A dónde? ¿Estás bien? Rubén: papá, nadie nos dice dónde estás. Estamos muy angustiados. Por favor, contesta. Sandra: he llamado a todos los hospitales de Madrid. Dime dónde estás para ir a verte. Le mostré los mensajes a Marta y Carmen. Ven, dije. Están desesperados porque no pueden llevar a cabo su plan si no saben dónde estoy. ¿Vas a responderles?, preguntó Marta. No, hasta mañana, después de que reciban las notificaciones legales. Quiero que pasen esta noche preguntándose qué falló con su plan impecable. Carmen guardó todos los documentos originales en su maletín. Señor Vázquez,
Estos documentos serán registrados en el colegio notarial mañana temprano. A partir de ese momento, serán completamente irreversibles sin su aprobación directa. Perfecto. ¿Hay algo más que necesitemos hacer esta noche? Solo una cosa, dijo Marta. He acordado con el banco suspender todas las transferencias automáticas a partir de mañana. También he avisado a la administración de los apartamentos que los contratos de préstamo han sido anulados. A las 8 de la noche, justo cuando Sandra y Rubén habrían estado alistándose para ejecutar su plan criminal, yo estaba cenando tranquilamente en mi nueva habitación, protegido por personal médico que no sabía nada sobre mis hijos, en un lugar donde ellos no podían hallarme. La ironía era deliciosa. Mientras ellos probablemente estaban corriendo por Madrid buscándome en hospitales, llamando a contactos médicos y tratando de entender qué había salido mal, yo estaba firmando los documentos que destruirían completamente sus vidas tal como las conocían. Patricia, la enfermera principal, entró para revisar mis constantes vitales. ¿Cómo se siente, señor Vázquez? Sus números se ven mucho mejor que cuando llegó. Me siento como si hubiera evitado un desastre, respondí con honestidad. Eso es magnífico. A veces un cambio de ambiente es exactamente lo que necesita un paciente para empezar su verdadera recuperación. No tenía idea de cuán cierta era su observación. Mi restablecimiento no era solo corporal, era emocional, psicológico y espiritual. Por primera vez en años, me sentía libre de las demandas perjudiciales y la manipulación de mis hijos. Después de que el personal médico se retiró para la noche, me quedé solo con mis reflexiones y con la satisfacción de saber que Sandra y Rubén estaban experimentando su primera noche de auténtico pánico. Mañana sería el día de las revelaciones, cuando descubrirían que el padre que habían planeado asesinar no solo había sobrevivido, sino que había respondido de manera más devastadora de lo que jamás podrían haber concebido. La confrontación había empezado oficialmente y yo acababa de ganar la primera batalla sin que ellos siquiera supieran que estábamos en guerra. La madrugada del 19 de marzo transcurrió con una calma que no había experimentado en días. Desperté por mí mismo a las 6 de la mañana, sin el susto constante que había marcado mis últimas noches. El personal de la Clínica La Paz era discreto y profesional, permitiéndome descansar sin interrupciones innecesarias. El doctor Castillo llegó temprano para hacer su ronda médica habitual. Revisó mis indicadores vitales y se mostró satisfecho con mi progreso. Aurelio, tus parámetros del corazón han mejorado mucho desde la transferencia, comentó mientras examinaba los monitores. ¿Cómo te sientes de ánimo? Sorprendentemente bien, doctor. Creo que alejarme del entorno anterior me ha favorecido más de lo que esperaba. Excelente. El agobio emocional puede ser tan perjudicial para la recuperación cardíaca como cualquier elemento físico. No tenía idea de cuán acertado era su comentario. El estrés de saber que mis propios hijos planeaban matarme había sido sustituido por la satisfacción de saber que tenía dominio total sobre la situación. A las 8 de la mañana, Marta llegó junto a Carmen y un tercer hombre que no reconocí al principio. Aurelio, te presento a Eduardo Santa María del Registro Notarial de Madrid, dijo Carmen. Viene a supervisar personalmente el registro de todos los documentos que firmamos anoche. Eduardo, un hombre distinguido de cerca de 50 años, se acercó con una carpeta oficial. Señor Vázquez, es un privilegio conocerlo. He revisado toda la documentación preparada por su abogada y quiero confirmar una vez más que entiende completamente las implicaciones de estos cambios patrimoniales. Completamente. Señor Santamaría, he tomado estas decisiones con plena conciencia de sus consecuencias. Perfecto. Continuaremos entonces con el registro formal. Durante la hora siguiente, Eduardo fue registrando meticulosamente cada documento en el sistema notarial. El nuevo documento de última voluntad, la anulación del anterior, las cancelaciones de contratos y todas las órdenes bancarias quedaron oficialmente establecidas e irreversibles. Señor Vázquez, explicó Eduardo mientras sellaba los últimos papeles, a partir de este momento, estos documentos tienen validez legal total. Cualquier intento de impugnarlos requerirá pruebas de incapacidad mental o coacción.
lo cual será imposible de demostrar dadas las circunstancias respaldadas. Marta abrió su dispositivo y me mostró una serie de confirmaciones que había recibido durante la mañana. Las instituciones bancarias han confirmado la suspensión de todas las transferencias automáticas con efecto inmediato. Los apartamentos han sido formalmente retirados del régimen de préstamo de uso y están siendo preparados para venta inmediata. ¿Qué hay de las agencias inmobiliarias? He contactado a Propiedades de Lujo Madrid, especializada en inmuebles exclusivos. Evaluarán ambos apartamentos esta tarde y pueden tenerlos en el mercado para mañana. Dada la ubicación privilegiada, esperan ofertas competitivas en menos de una semana. Carmen consultó su reloj. Son las 9:10. ¿Estás dispuesto a que empecemos las notificaciones? Sentí una mezcla de expectación y tristeza. Este momento marcaría el punto sin retorno en mi relación con Sandra y Rubén. Una vez que supieran lo que había descubierto y las acciones que había tomado, cualquier posibilidad de reconciliación desaparecería para siempre. Pero recordé sus palabras exactas de esa mañana terrible, la facilidad con la que habían planeado mi muerte, la frialdad con la que habían calculado mi sufrimiento frente a sus ganancias económicas. Estos no eran mis hijos, eran extraños que compartían mi apellido y habían heredado mi material genético, pero no mis principios ni mi calidad humana. Estoy listo, declaré con firmeza. Marta marcó el número de Sandra. Primero puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar la conversación. Marta, respondió Sandra después del primer timbre. Su voz sonaba tensa y agotada. ¿Sabes dónde está mi padre? Hemos estado buscándolo toda la noche. Buenos días, Sandra. Te llamo por instrucciones precisas de tu padre para informarte sobre decisiones importantes que ha tomado respecto a su patrimonio. ¿Qué decisiones? ¿Dónde está? ¿Por qué no podemos verlo? Tu padre ha decidido anular completamente su documento de última voluntad anterior y establecer nuevas disposiciones patrimoniales. Con efecto inmediato, tú y tu hermano han sido excluidos totalmente de cualquier herencia. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó Sandra finalmente. Además, el contrato de préstamo de tu apartamento en Calle Mayor ha sido cancelado. Tienes 72 horas para desalojar la propiedad completamente. Eso es imposible. Mi padre no haría eso. ¿Estás mintiendo? También se han detenido todas las transferencias mensuales que recibías. La última fue procesada el 15 de marzo. Quiero hablar con él inmediatamente. Exijo saber dónde está. Tu padre no desea tener contacto contigo en este momento. Todos los documentos legales han sido registrados correctamente y son irreversibles. Esto no puede estar ocurriendo. Voy a demandar. Voy a impugnar todo. Tienes derecho a intentarlo, Sandra, pero te advierto que cualquier proceso legal requerirá grandes recursos económicos, medios que ya no recibirás de tu padre. La llamada se interrumpió bruscamente. Sandra había colgado, probablemente en estado de shock total. Una reacción predecible, comentó Carmen. Negación, ira, amenazas legales. Es el comportamiento habitual cuando alguien pierde una herencia inesperadamente. Marta marcó inmediatamente el número de Rubén. Marta, respondió con voz nerviosa, por favor, dime que sabes algo sobre papá. Buenos días. Rubén, te llamo para informarte sobre cambios patrimoniales que tu padre ha decidido implementar. Le repitió exactamente la misma información que había dado a Sandra. La reacción de Rubén fue diferente. Un silencio prolongado seguido de una risa amarga. Ya veo, dijo. Finalmente papá descubrió algo, ¿verdad? No estoy autorizada a explicar los motivos de sus decisiones. No necesitas hacerlo. Su momento lo dice todo. Su voz había adquirido un tono frío que no había escuchado antes. Dile a mi querido padre que esto no acaba aquí. ¿Es una amenaza, Rubén? Es una promesa. Sandra y yo no nos vamos a quedar sin hacer nada mientras nos quita lo que nos pertenece por derecho. Te recuerdo que nada les correspondía por derecho. Todo era generosidad de tu padre. Generosidad que él tenía derecho a retirar en cualquier momento. Rubén colgó sin responder. Eduardo había estado tomando notas durante ambas conversaciones. Señor Vázquez, aconsejo que registremos estas reacciones formalmente.
Las amenazas de su hijo podrían ser relevantes si intentan acciones legales futuras. Hazlo, asentí. Quiero que todo quede documentado. Marta consultó sus notas. Las notificaciones oficiales por escrito serán entregadas en sus hogares esta tarde por mensajería certificada. También he coordinado con vigilancia privada para supervisar los desalojos si es necesario. ¿Vigilancia privada? Aurelio, acabas de quitarles propiedades valuadas en más de 4 millones de euros y una herencia de 8 millones adicionales. Las personas reaccionan de formas impredecibles cuando pierden sumas así de grandes. Era una precaución sensata. Sandra y Rubén habían demostrado que eran capaces de planear un asesinato. No era descabellado pensar que podrían intentar otras formas de venganza. Carmen empezó a guardar los documentos finalizados. Señor Vázquez, ¿hay algo más que necesite hacer hoy? Sí, respondí después de pensar. Quiero que redactes una carta detallada explicando exactamente por qué tomé estas decisiones. No para Sandra y Rubén, sino para el registro oficial. Si algo me pasara en el futuro, quiero que quede claro que estas decisiones fueron tomadas por motivos específicos y justificados. Excelente idea, aprobó Eduardo. Esa carta será sumamente valiosa si intentan impugnar legalmente sus decisiones tras su muerte. Mientras los expertos terminaban sus gestiones, me quedé reflexionando sobre lo que acababa de hacer. En menos de 24 horas había deshecho completamente las vidas que Sandra y Rubén habían construido gracias a mi generosidad, pero no sentía culpa, sentía justicia. Ellos habían elegido verme como un obstáculo hacia la riqueza, en lugar de como el padre que los había amado incondicionalmente. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección de la manera más directa posible. El 21 de marzo amaneció nublado en Madrid, como si el clima hubiera decidido acompañar el drama que estaba a punto de desarrollarse. Desde mi habitación en la Clínica La Paz, observaba la ciudad despertar mientras me preparaba mentalmente para lo que sería uno de los días más determinantes de mi vida. Patricia, mi enfermera principal, había notado mi estado de ánimo durante la revisión matutina. Se le ve diferente hoy, señor Vázquez, más resuelto. Hoy es el día en que ciertas verdades salen a la luz, le respondí mientras ella anotaba mis signos vitales en la tabla médica. Sus números están excelentes. Su corazón se ha fortalecido considerablemente desde que llegó aquí. No era solo mi corazón físico el que se había fortalecido. Esa era mi firme convicción, mi mente despejada y mi férrea voluntad de obtener satisfacción por mis propios medios. Justo a las 8:30 de la mañana, recibí un aviso escrito que había estado esperando con mucha atención. Provenía de la empresa de mensajería formal que mi abogada, Marta, había contratado previamente. El documento había sido entregado de forma exitosa en ambos domicilios. En Calle Mayor 847, piso 12A, lo tomó Sandra Vázquez Ruiz a las 8:15 de la mañana. Y en Avenida Castellana 203, piso 8B, lo recibió Rubén Vázquez Ruiz a las 8:22 de la mañana. Magnífico. Ahora tenían en sus manos la comunicación oficial por escrito de todo lo que Marta ya les había informado por teléfono el día anterior. Los papeles explicaban con claridad sus nuevas condiciones: exclusión definitiva del testamento, anulación de los convenios de préstamo de uso, comodato, suspensión de las transferencias de dinero mensuales y un plazo de 3 días para abandonar las propiedades. Mi móvil empezó a sonar al instante. Era Sandra. Opté por ignorar la llamada. En lugar de contestar, me quedé mirando cómo la pantalla se iluminaba repetidamente con llamadas sin parar. Sandra, Rubén, de nuevo Sandra. Luego un número que no conocía, que seguramente era uno de ellos usando otro teléfono. Después llegaron mensajes escritos que empezaron siendo de súplica y muy pronto se transformaron en amenazas. Papá, por favor contesta, soy Sandra. ¿Podemos encontrar una solución a este problema? Papá, responde al teléfono, necesitamos hablar de esto de inmediato, escribió Rubén. Sandra, esto es ridículo. Somos tus hijos. No puedes hacernos esto. Rubén, si no nos respondes, encontraremos la forma de llegar hasta ti. El tono de estos comunicados se hacía cada vez más desesperado y hostil.
Resultaba interesante ver cómo sus verdaderas naturalezas salían a la luz cuando se sentían acorralados. A las 9:30, llegó Marta con un semblante que reflejaba tanto satisfacción por el trabajo realizado como una cierta preocupación personal. Los mensajeros confirmaron las entregas, me dijo mientras se sentaba cerca de mi cama. Ambos obtuvieron los documentos personalmente, así que no tienen manera de decir que no fueron avisados correctamente. ¿Y tú has sabido algo de ellos? Oh, sí. Sandra llamó a mi despacho 4 veces entre las 8:30 y las 9. Mi secretaria siguió mis indicaciones de enviar todas sus llamadas a mi buzón de voz. ¿Y qué decían? ¿Los mensajes que te dejaron? Marta sacó su móvil y puso el primer mensaje de voz. Era la voz de Sandra, pero se escuchaba distorsionada por el llanto y la histeria. Marta, esto es una pesadilla. Mi padre no puede estar bien de la cabeza. Nadie cambia un testamento de forma tan drástica sin estar siendo manipulado. Necesito saber dónde está para poder hablar con él. Esto tiene que ser culpa tuya. Te estás aprovechando de un anciano frágil. El segundo mensaje era de Rubén, y su forma de hablar era completamente distinta. Fría, pensada, intimidante. Marta, no sé a qué juego estás jugando, pero esto no se va a quedar así. Mi padre levantó su fortuna con nuestro apoyo, con nuestra colaboración durante todos estos años. No vamos a permitir que una abogada ávida de poder se aproveche de su estado mental delicado para beneficiar a organizaciones de caridad que él ni siquiera conoce. Bien, curioso, comenté tras escuchar los 2 mensajes. Sandra opta por la manipulación de sentimientos y acusa de influencias indebidas. Rubén va directo a las amenazas indirectas y pretende cambiar la historia familiar. Es justo el esquema de comportamiento que yo esperaba. Así es, afirmó Marta. He registrado todo de forma oficial. Cualquier intento futuro de impugnar tus decisiones tendrá que enfrentarse a estas grabaciones como prueba de sus verdaderos propósitos. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no conocía, pero decidí contestar por simple curiosidad. Papá, era la voz de Sandra, llamando claramente desde otro aparato. Por favor, no cuelgues. Necesitamos conversar. Hola, Sandra, le respondí con tranquilidad. ¿Cómo te encuentras esta mañana? ¿Cómo crees que me encuentro? Acabo de recibir unos documentos que me dicen que he perdido mi herencia y que solo tengo 3 días para dejar mi casa. ¿Qué demonios está sucediendo? Creo que tú sabes muy bien lo que está pasando. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Papá, si esto es por algo que dijimos en el hospital, tienes que entender que estábamos bajo mucha presión. No estábamos hablando en serio sobre nada. ¿Algo que dijeron, Sandra? Los escuché planear mi asesinato con gran detalle. Escuché cómo iban a envenenar el suero que me ponían. Escuché cómo ya tenían calculada la repartición de todo lo que me iban a heredar. Otra pausa, esta vez más prolongada. Eso no fue lo que quisimos decir. Estábamos hablando de forma hipotética, tratando de manejar el miedo de perderte. ¿Hipotéticamente? ¿Llevar veneno al hospital es hipotético? ¿Calcular el momento preciso del cambio de turno de las enfermeras es hipotético? Papá, por favor, podemos aclararlo todo. Solo danos la oportunidad de verte y resolver este malentendido. No hay malentendido, Sandra. Existe una grabación completa de su charla. Hay pruebas innegables de sus intenciones perversas. El silencio que siguió fue tan intenso que pensé que había cortado la comunicación. ¿Una grabación?, susurró por fin. Una grabación completa con las fechas, las horas y sus voces totalmente claras. Una grabación que está en posesión de mi abogada y que se presentará ante cualquier tribunal si intentan cuestionar mis decisiones. Esto no puede estar sucediendo, musitó Sandra. Esto no puede ser real. Es tan real como su plan para quitarme la vida por 8 millones de euros. Nunca íbamos a hacerlo de verdad. Solo estábamos desahogándonos. ¿Desahogándose? Conseguir venenos especiales de una empresa farmacéutica es desahogarse. Planificar el instante exacto y el modo de llevarlo a cabo es desahogarse. Sandra empezó a llorar, pero ya no me causaba pena. Esas lágrimas no eran por un verdadero arrepentimiento, sino por el pánico de haber perdido su fuente de dinero
y su esperada herencia. Papá, somos tus hijos, tú nos educaste, nos quieres. No puedes arruinar nuestras vidas por una conversación tonta que jamás habríamos cumplido. Sandra, ustedes destruyeron cualquier relación que podríamos haber tenido en el momento en que decidieron que mi muerte sería beneficiosa para sus finanzas personales. Por favor, papá, te lo imploramos. Rubén está aquí conmigo. Podemos ir a donde estés y solucionar esto juntos, como la familia que somos. No somos una familia. Las familias no organizan el asesinato de sus miembros. Ustedes son dos desconocidos que llevan mi apellido y que resultaron ser capaces de un crimen premeditado. No digas eso. Claro que somos familia. Los asesinos no forman parte de mi familia. Sandra. Colgué el teléfono e inmediatamente lo puse en modo que no sonara. No tenía ningún interés en escuchar más súplicas, amenazas o intentos de manipulación. Marta había escuchado la llamada entera. Aurelio, esa conversación fue perfecta. Has dejado totalmente claro que conoces sus intenciones y que tus decisiones son la consecuencia directa de sus actos. ¿Crees que intentarán alguna locura? Es posible. Por eso he coordinado con una empresa de seguridad privada para que vigilen tanto los pisos como los alrededores de esta clínica. Si intentan encontrarte aquí, serán detenidos de inmediato. El resto del día transcurrió con una sucesión constante de llamadas no atendidas, mensajes de texto cada vez más desesperados y, según me informó Marta, visitas de Sandra y Rubén a su oficina exigiendo información sobre dónde me encontraba. Pero yo me mantuve sereno, protegido y con total control de la situación. Por primera vez en muchos años, mis hijos no podían engañarme. No podían presionarme con mis sentimientos y no podían hacerme daño. Habían apostado todo a un plan mortal que creían infalible y, en el proceso, lo habían perdido absolutamente todo. El 22 de marzo amaneció con una lluvia ligera que golpeaba suavemente contra el cristal. De mi cuarto en la clínica La Paz era mi cuarto día en este sitio seguro y cada hora que pasaba reforzaba más mi convicción de haber tomado las decisiones correctas. Patricia, la enfermera, entró como de costumbre para su revisión de la mañana, pero esta vez traía una expresión de preocupación que nunca le había visto. Señor Vázquez, debo informarle sobre un incidente que ocurrió durante la noche, me dijo mientras revisaba los aparatos. 2 personas se presentaron en la recepción alrededor de las 2 de la madrugada, diciendo ser sus hijos y exigiendo verlo de inmediato. Mi pulso se aceleró un poco, lo cual fue detectado por las máquinas. ¿Y qué sucedió? Nuestro equipo de seguridad siguió al pie de la letra las instrucciones que había dejado su abogada. No confirmaron ni negaron que usted estuviera aquí y les explicaron que la información de los pacientes es privada. Se marcharon después de una discusión bastante fuerte. ¿Discusión fuerte? La señora joven se puso muy nerviosa, gritando que tenía derecho a ver a su padre y que demandaría al centro médico por impedirle el paso. El hombre que la acompañaba fue más controlado, pero igual de insistente. Sandra y Rubén habían estado recorriendo hospitales de Madrid durante toda la noche, seguramente sin dormir, tratando desesperadamente de averiguar dónde estaba. La imagen mental de su búsqueda frenética me produjo una satisfacción que no esperaba. ¿Hay algo de lo que deba inquietarme?, pregunté. De ninguna manera, respondió ella. Hemos reforzado las indicaciones con todo el personal. Nadie dará información sobre usted sin el permiso expreso de su abogada. Además, hemos avisado a seguridad para que estén especialmente atentos. Después de que Patricia se fue, mi teléfono inició su rutina diaria de llamadas y mensajes que ya no me molestaba en leer por completo. Sin embargo, un mensaje de Rubén captó mi atención por su cambio de tono. Papá, hemos pasado la noche buscándote. Sandra no ha parado de llorar desde ayer. Sé que crees que hicimos algo terrible, pero necesitas escuchar nuestra versión. Te juro que jamás te habríamos lastimado de verdad. Por favor, danos una oportunidad para explicarnos. Resultaba interesante ver cómo había cambiado su táctica de amenazas a súplicas, pero ya era demasiado tarde para manipulaciones emocionales. A las 10 de la mañana, Marta llegó con una carpeta llena de papeles y una expresión de logro profesional. Tengo noticias excelentes, anunció mientras se sentaba en la silla junto a mi cama.
La agencia de bienes raíces ya tiene 3 propuestas serias para el apartamento de Sandra y 2 para el de Rubén. Los precios están por encima de las tasaciones iniciales. ¡Tan rápido! Las propiedades en esas zonas son muy solicitadas. Además, hemos puesto precios competitivos para asegurar ventas rápidas. El apartamento de Calle Mayor podría cerrarse mañana mismo si Sandra no presenta objeciones legales válidas. ¿Puede presentar alguna oposición? Técnicamente podría intentarlo, pero no tiene base legal. Los pisos siempre estuvieron a tu nombre y los contratos de comodato fueron anulados correctamente con el aviso requerido. Marta abrió su carpeta y me enseñó fotografías que había tomado en ambas propiedades. Pasé por los apartamentos esta mañana con los agentes inmobiliarios. Es curioso lo que nos encontramos. Las fotos mostraban los pisos totalmente vacíos. No quedaba ni un mueble, ni un electrodoméstico, nada que indicara que alguien hubiera vivido allí. Se llevaron absolutamente todo durante la noche, continuó Marta. Muebles, aparatos, incluso las lámparas y las cortinas, que técnicamente eran parte de la propiedad. ¿Es eso legal? No, en absoluto. Algunos de esos elementos eran instalaciones fijas que debían haber quedado en la propiedad, pero sinceramente es mejor así. Facilita la venta y demuestra que han aceptado tácitamente la cancelación de los contratos. Era el comportamiento típico de Sandra y Rubén. Ante una situación difícil, su primer impulso era tomar todo lo que pudieran llevar consigo. No habían cambiado en nada desde su infancia, cuando escondían sus juguetes para que nadie más los usara. ¿A dónde crees que se han ido a vivir? Según mis averiguaciones, Sandra se está quedando en casa de su suegra en Alcalá de Henares. Rubén, al parecer, está en un hotel cerca del centro, seguramente gastando los últimos ahorros que le quedan. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de un número que no reconocí. Señor Vázquez, soy Mercedes Álvarez, tasadora de inmuebles. Sus hijos me contrataron la semana pasada para evaluar sus propiedades. Están alegando que el proceso de venta es ilegal y que tienen derechos sobre las propiedades. Necesito confirmar la validez de los documentos que me han presentado. Le enseñé el mensaje a Marta, que sonrió con sarcasmo. Esta es Mercedes Álvarez, la tasadora que Rubén mencionó en una de las llamadas que grabaste. Parece que Sandra y Rubén están intentando utilizar a gente que conocían para buscar formas de detener las ventas. ¿Pueden lograr algo? Nada que funcione. Los títulos de propiedad son claros y no admiten discusión, pero es curioso que estén gastando dinero que no tienen en profesionales que no pueden ayudarlos. Decidí contestar a Mercedes directamente. Señora Álvarez, soy Aurelio Vázquez, único dueño de las propiedades en cuestión. Las personas que afirman tener derechos sobre ellas fueron beneficiarias de acuerdos de comodato que fueron anulados conforme a la ley. Cualquier documento que le hayan mostrado carece de validez legal. Mi abogada, Marta Jiménez, puede proporcionarle copias certificadas de la documentación oficial si lo necesita. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Señor Vázquez, le agradezco la aclaración. Sus hijos realmente no tienen documentación que respalde sus afirmaciones. Lamento haber sido contactada bajo premisas falsas. Perfecto, comenté mostrándole la respuesta a Marta. Ahora sabemos que están poniéndose en contacto con terceras personas con información falsa, tratando de crear obstáculos legales que no existen. Es pura desesperación, confirmó Marta. Cuando la gente pierde el control de una situación, a menudo recurre a tácticas cada vez más irregulares e ineficaces. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sandra llamando desde otro número desconocido. Decidí responder principalmente por curiosidad sobre qué nueva estrategia habían ideado. Sandra. Papá, gracias por contestar. Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto llorar y gritar. Necesito que sepas que Rubén y yo hemos estado hablando toda la noche. Nos damos cuenta de que lo que dijimos en el hospital fue terrible e imperdonable. ¿Se dan cuenta? Sí, totalmente. Estábamos asustados de perderte y dijimos cosas horribles que jamás habríamos llevado a cabo de verdad. Pero papá, somos tus hijos. Hemos cometido fallos, pero eso no significa que debas arruinar nuestras vidas por completo. Sandra, planear mi asesinato no fue un fallo. Fue una decisión calculada y premeditada. No era real, solo estábamos hablando.
La gente dice tonterías cuando tiene miedo. Conseguir venenos específicos de una farmacéutica es solo hablar. Hubo una pausa larga. Pude escuchar murmullos de fondo. Probablemente Rubén aconsejándola sobre qué decir. Papá, sobre eso. Laura, mi amiga farmacéutica, dice que nunca me dio nada peligroso. Solo me estaba siguiendo la corriente, porque pensó que estaba bromeando. Era fascinante observar cómo construían mentiras sobre sus mentiras anteriores, intentando crear una versión diferente de la realidad, donde sus intenciones de matarme se convertían en malentendidos exagerados. Sandra, tengo grabado cada detalle de su plan. No hay forma de interpretarlo como una broma o un malentendido. Entonces, usa esa grabación para entender que estábamos emocionalmente alterados. No estábamos pensando con claridad. Estaban pensando con suficiente claridad para calcular horarios de enfermeras, métodos de suministro y repartición de herencias. Por favor, papá, solo queremos verte y pedirte disculpas de la forma correcta. Podemos recuperar nuestra relación. No hay nada que recuperar. Ustedes eligieron verme como un problema económico en lugar de como su padre. Ahora viven con las consecuencias de esa elección. No somos monstruos, somos tus hijos que cometieron un error terrible. Los monstruos pocas veces se reconocen como tales, Sandra. Colgué el teléfono y me quedé pensando en la conversación. No había ni una pizca de arrepentimiento sincero en sus palabras, solo pánico por las repercusiones económicas de sus acciones. Marta había escuchado la llamada entera. Aurelio. Esa fue otra excelente prueba documental de sus verdaderas motivaciones. Incluso en sus excusas, solo se concentran en revertir las consecuencias económicas, no en aceptar su responsabilidad moral. El resto del día transcurrió con más intentos desesperados de contacto, más mentiras ingeniosas sobre sus intenciones y más evidencia de que Sandra y Rubén eran exactamente quienes habían demostrado ser. Personas capaces de un asesinato cuando sus intereses económicos estaban en juego. Pero yo seguía seguro, protegido y con el control total de mi destino por primera vez en muchos años. El 23 de marzo llegó con un silencio inusual. Por primera vez desde que había empezado este calvario, mi teléfono no comenzó a sonar justo al amanecer. La ausencia de llamadas desesperadas era casi más inquietante que la incesante avalancha de los días anteriores. Patricia entró para la revisión médica habitual, pero su expresión era distinta. Parecía aliviada y preocupada a la vez. Buenos días, señor Vázquez. Debo informarle que anoche hubo otro incidente, pero esta vez más serio que el anterior. Me incorporé en la cama prestando atención completa. ¿Qué clase de incidente? Alrededor de las 11 de la noche, las mismas dos personas de la madrugada anterior regresaron, pero esta vez acompañadas de un hombre mayor que decía ser abogado. Intentaron presentar una orden judicial falsa, exigiendo acceso a su habitación. ¿Orden judicial falsa? Nuestro personal de seguridad tiene experiencia en identificar documentos fraudulentos. El supuesto abogado no pudo mostrar credenciales válidas cuando se las solicitamos y la orden judicial tenía errores evidentes, de formato y firmas que claramente no eran auténticas. La desesperación de Sandra y Rubén había alcanzado límites que no anticipé. Estaban recurriendo a la falsificación de documentos legales, lo cual los colocaba en el territorio de crímenes penales graves. ¿Qué sucedió después? Seguridad los acompañó fuera de las instalaciones y les advirtió que cualquier intento futuro de entrar con documentación falsa resultaría en llamadas inmediatas a la policía. La señora tuvo lo que pareció ser un ataque de pánico en el estacionamiento. ¿Un ataque de pánico? Según el informe de seguridad, empezó a gritar que era injusto, que usted era su padre, que tenía derechos. El hombre más joven tuvo que cargarla hasta un coche, porque aparentemente no podía caminar por sí misma. Sandra había llegado al punto de colapso emocional total. La imagen mental de mi hija, siendo sostenida por su hermano, después de intentar falsificar papeles legales, me llenó de una profunda tristeza, mezclada con la confirmación de que había tomado las decisiones correctas. ¿Cree que volverán? Es posible, pero hemos implementado medidas adicionales. Sus fotografías han sido repartidas a todo el personal de seguridad y tenemos
Instrucciones de contactar inmediatamente a las autoridades si intentan ingresar de nuevo con cualquier tipo de documento. Sospechoso. Después de que Patricia se retiró, permanecí un largo rato mirando por la ventana hacia Madrid. En algún lugar de esta ciudad, Sandra y Rubén estaban sufriendo las consecuencias devastadoras de sus decisiones. Habían perdido sus casas, sus ingresos, su herencia, y ahora se estaban arriesgando a enfrentar acusaciones criminales por falsificación, pero no sentía compasión por ellos. Sentía lástima por el padre que había sido, por la ingenuidad con la que había confundido su supuesto afecto con amor verdadero. A las 10 de la mañana, mi teléfono finalmente sonó. Era un número que reconocí como perteneciente a un hotel del centro de Madrid. «Papá», era Rubén y su voz sonaba completamente diferente. No había rastro de la arrogancia o manipulación que había marcado sus comunicaciones previas. Sonaba derrotado. «Rubén, papá, Sandra está en el hospital. Tuvo una crisis nerviosa anoche después de lo que pasó en tu clínica. Está sedada y no puede hablar». «Lamento escuchar eso». «¿Lo lamentas? Tú provocaste esto. Tu hermana está destrozada porque su propio padre la ha abandonado por completo». «Rubén, Sandra está destrozada porque sus planes de asesinato fracasaron y perdió acceso a mi dinero. No porque me haya perdido como padre». Hubo un silencio prolongado. Cuando Rubén habló de nuevo, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba fría, analítica. «Está bien, papá. ¿Quieres jugar duro? Podemos jugar duro también». «¿Eso es una amenaza? Es una información. He estado investigando las organizaciones benéficas que supuestamente van a recibir tu herencia. ¿Sabías que la Fundación Española contra el Cáncer tiene problemas por el uso de las donaciones? ¿Sabías que algunos directivos reciben sueldos muy altos? Rubén, estás intentando manipularme con datos sin importancia». ¿Sin importancia? Vas a entregar 8 millones de euros a organizaciones que podrían estar malgastando el dinero mientras tus propios hijos pierden todo lo que han conocido. Mis propios hijos planearon matarme. Cualquier organización benéfica, a pesar de sus fallos, es moralmente superior a ustedes. Lo que sea, papá. Nunca íbamos a hacerte daño de verdad. Era solo una tontería, una fantasía. Una fantasía tan detallada que incluía contactos farmacéuticos concretos y un tiempo de ejecución preciso. Está bien, sí, estábamos desesperados. Tú nos malacostumbraste tanto que no sabemos vivir sin tu dinero. Pero eso no nos convierte en asesinos de verdad. Finalmente, algo parecido a la sinceridad. Rubén había admitido que su dependencia de mi dinero era total y que estaban al límite, pero aún no podía aceptar que la desesperación no justifica planear crímenes. Rubén, el hecho de que dependieran por completo de mi dinero hace que su traición sea aún peor. No, mejor traición. Nosotros te cuidamos. Estuvimos contigo cuando mamá murió. Te acompañamos durante años. Me acompañaron porque yo les pagaba por hacerlo. Les pagaba los apartamentos, las transferencias mensuales y todos sus gastos. Su compañía tenía un precio. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba sin mencionar alguna necesidad económica? Otro silencio largo. Rubén no podía responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. «Papá», continuó con voz más suave, «sé que cometimos fallos terribles, pero somos familia. Las familias se perdonan. Las familias perdonan infidelidades, mentiras, incluso robos pequeños. Las familias no perdonan planes de asesinato premeditado». No era premeditado, era desesperación. Rubén, conseguir venenos específicos de una farmacéutica es premeditación. Calcular horarios de enfermeras es premeditación. Planificar la división de herencias después de mi muerte es premeditación. Por favor, papá, Sandra está en el hospital. Yo he perdido mi apartamento. No tenemos nada. Tienen exactamente lo que se merecen. Somos tus hijos. No, son dos personas que comparten mi apellido y que resultaron ser capaces de planear mi muerte por dinero. Los hijos que crié murieron en el momento en que decidieron que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria. No digas eso. Es la pura verdad, Rubén.
Y la verdad irrefutable es que prefiero dar mis riquezas a personas que no conozco, pero que dedican su existencia a salvar otras vidas, antes que dejárselas a parientes que gastan su tiempo planeando cómo acabar conmigo. Esto no acaba aquí. Vamos a luchar hasta el final. Vamos a impugnar todas tus decisiones. Vamos a demostrar ante todos que estás siendo manipulado. Mucha suerte con eso. Van a necesitar dinero para contratar abogados, dinero que ya no tienen porque dependían totalmente del mío. Encontraremos la manera, me replicó. Estoy convencido de que lo intentarán. Pero recuerden bien que tengo grabaciones de ustedes dos planeando mi asesinato. Cualquier pleito legal que inicien solo conseguirá que esas pruebas de audio se hagan públicas. Esas grabaciones se obtuvieron sin nuestro permiso. En España es totalmente legal grabar conversaciones cuando uno de los participantes es quien graba o cuando existe un riesgo de daño personal. Como ustedes estaban planeando matarme, encajo perfectamente en ambas condiciones. Colgué el teléfono y lo puse inmediatamente en modo silencioso. No tenía ningún interés en seguir escuchando más intentos desesperados de manipulación o más amenazas vacías sobre acciones legales que, en el fondo, no podían pagar. Marta llegó media hora más tarde con información que confirmaba lo que yo acababa de escuchar. Aurelio, tengo novedades sobre Sandra. Efectivamente, se encuentra ingresada en el Hospital Gómez Ulla a causa de una crisis nerviosa muy fuerte. Parece ser que sufrió un colapso total anoche. ¿Conoces algún detalle? Según los informes médicos que conseguí, muestra síntomas de estrés emocional grave después de un trauma, depresión profunda y riesgo de autolesión. Está bajo vigilancia psiquiátrica. La situación era tristemente irónica. Sandra había organizado mi muerte y ahora consideraba la suya propia, porque había perdido el acceso a mi dinero. Y Rubén, continuó Marta, se está alojando en el Hotel Mayorazgo, pero mis fuentes me dicen que ya debe varias noches. Es probable que lo echen pronto si no consigue fondos. ¿Han hecho algún intento real por la vía legal para oponerse a mis decisiones? Consultaron con 3 bufetes de abogados distintos, pero ninguno aceptó el caso. Sin recursos económicos para pagar los honorarios y sin una base legal firme, les resulta imposible conseguir un representante profesional. Y lo de las falsificaciones de anoche, eso es más grave. Ya me he comunicado con las autoridades sobre el intento de usar papeles falsos. Podrían enfrentar cargos penales si la clínica decide presentar una denuncia formal. Todo estaba sucediendo exactamente como yo había supuesto. Sandra y Rubén habían apostado todo a un plan que creían perfecto, y ahora se enfrentaban a la ruina completa, económica, emocional y posiblemente legal. Pero yo permanecía en calma en mi habitación, recuperándome físicamente y encontrando tranquilidad mental por primera vez en muchos años. Ellos habían deseado mi muerte. En cambio, habían provocado la muerte de cualquier lazo que hubiera existido entre nosotros, y eso me parecía una forma de justicia ideal. 6 meses después, en septiembre del año 2024, me encontraba sentado en el jardín de la casa familiar en Segovia, mirando cómo mi madre, Dolores Moreno, regaba con cuidado sus rosales. A sus 89 años, mantenía una energía que me servía de inspiración a diario, y su gran sensatez había sido clave durante mi proceso de recuperación emocional. Aurelio, me dijo sin levantar la vista de sus flores, tienes mucho mejor aspecto que cuando llegaste aquí en abril. Me siento como si fuera una persona totalmente nueva, mamá. Y era cierto. La decisión de mudarme a Segovia para cuidar de mi madre había resultado ser una de las mejores cosas que había hecho. La paz de esta ciudad histórica, lejos del ruido de Madrid y de los recuerdos dolorosos de mi vida anterior, me había permitido sanar tanto física como emocionalmente. La casa donde crecí seguía siendo acogedora y llena de recuerdos realmente felices. Dolores había vivido sola aquí desde que mi padre falleció en 2019, rechazando con obstinación cualquier sugerencia de irse a una residencia o de contratar ayuda permanente. Prefiero morir en mi propia cama que vivir cómodamente en la cama de un desconocido, había declarado con esa firmeza que caracterizaba a las mujeres de su época. Durante estos meses, habíamos establecido una rutina perfecta.
Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno mientras ella leía el periódico. Después, ella se dedicaba a su jardín mientras yo gestionaba los asuntos relacionados con las donaciones benéficas. Por las tardes, paseábamos por el casco antiguo de Segovia o recibíamos visitas de vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía décadas. La gente del pueblo me había recibido muy bien, sin hacer preguntas incómodas sobre por qué un hombre de mi edad había decidido volver a su ciudad natal después de tantos años en Madrid. Simplemente me aceptaron como el hijo de Dolores que había regresado para atender a su madre, y eso era suficiente para mí. Las organizaciones de caridad que recibieron mi herencia habían sido notablemente eficientes y transparentes en el uso de los fondos. La Fundación Española contra el Cáncer había invertido los 3 millones en establecer un nuevo centro de investigación en Madrid. El Hospital Universitario La Paz había inaugurado una unidad de oncología infantil de última tecnología. El Instituto Nacional del Cáncer había financiado 3 proyectos de investigación prometedores que ya mostraban resultados alentadores al inicio. Yo recibía informes periódicos sobre el avance de estos proyectos y cada actualización me confirmaba que mi dinero estaba generando un cambio real en la vida de personas que ni siquiera conocía. Era una satisfacción muy profunda, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado durante mis años como hombre de negocios. Los apartamentos de Sandra y Rubén se habían vendido con rapidez, tal como Marta había anticipado. El dinero de esas ventas se había sumado a las donaciones, incrementando el impacto total de mi decisión. Ahora, en lugar de financiar el estilo de vida dependiente de mis exhijos, ese dinero estaba salvando vidas de verdad. En cuanto a Sandra y Rubén, yo había cumplido mi promesa de no tener contacto con ellos. Marta me informaba de vez en cuando sobre su situación, más por precaución legal que por interés propio. Sandra había permanecido hospitalizada durante 6 semanas después de su colapso nervioso. Al salir del hospital, se había mudado definitivamente con su suegra en Alcalá de Henares. Según las últimas noticias, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles y continuaba con tratamiento psicológico. Rubén había llegado a una situación más crítica. Después de ser echado del hotel por no pagar, había vivido temporalmente en su coche hasta que finalmente lo vendió para conseguir algo de efectivo. Con el tiempo, había encontrado empleo como vendedor en una agencia de coches de segunda mano en las afueras de Madrid, viviendo en una habitación alquilada en un barrio sencillo. Ambos habían intentado varias estrategias legales para cuestionar mis decisiones, pero como yo había previsto, sin medios económicos y sin una base legal sólida, todos sus esfuerzos habían fracasado. El último intento fue en julio, cuando contrataron a un abogado de poca monta que presentó una demanda alegando que yo tenía capacidad mental reducida. El caso fue desechado en la primera vista judicial, justo cuando las grabaciones de sus planes homicidas se presentaron como prueba. ¿En qué estás pensando, hijo?, preguntó Dolores, acercándose a donde yo estaba sentado. En lo extraño que es sentirse liberado después de tantos años. ¿Liberado de qué? Libre de la carga de sentir que no hacía lo suficiente, de no dar lo suficiente, de no ser lo suficiente para personas que nunca estaban conformes con nada. Dolores se sentó en la silla de al lado con esa elegancia natural que había conservado toda su vida. «Aurelio, ¿te arrepientes de las decisiones que tomaste?». Era una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces durante estos meses. «No, mamá. Me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en tomarlas». «¿Y nunca sientes tristeza por Sandra y Rubén?». «Siento añoranza por los niños que fueron en el pasado, antes de que el dinero corrompiera el amor que me tenían como padre, pero no siento nada por los adultos en los que se convirtieron». «Eso es sano, hijo. El amor de verdad no implica permitir que otros nos destruyan». Durante estos meses, también había establecido nuevas y valiosas amistades. Me había unido al grupo de voluntarios del hospital local, donde mis contactos en el sector médico resultaron útiles para mejorar sus programas de atención a los pacientes. También participaba en un club de lectura y había empezado a tomar clases de pintura, algo que siempre había deseado hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Mi salud física había mejorado notablemente. Los controles cardiológicos mensuales
mostraban una recuperación asombrosa. El doctor Castillo, que seguía siendo mi médico y viajaba desde Madrid para mis revisiones, atribuía mi mejoría no solo a los medicamentos, sino al cambio radical en mis niveles de estrés. Aurelio, tus parámetros cardíacos están mejor ahora que antes del infarto, me había dicho en la última visita. Es extraordinario cómo la paz interior puede influir en la salud física. Por las noches, cuando Dolores se retiraba temprano, yo solía pasear por las calles adoquinadas de Segovia, reflexionando sobre el camino recorrido. La traición de Sandra y Rubén había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Me había enseñado que la avaricia puede existir junto al amor auténtico, y que algunas relaciones son tan dañinas que eliminarlas es la única forma de cuidar la propia salud mental. Rosa habría estado orgullosa de las decisiones que tomé. Durante nuestros últimos años juntos, ella había expresado su preocupación en repetidas ocasiones por la dependencia excesiva de nuestros hijos y su poca iniciativa personal. Los estás queriendo tanto que los estás matando, me había dicho una vez. No entendí el sentido completo de sus palabras hasta que descubrí que literalmente ellos estaban dispuestos a quererme hasta mi muerte si eso les beneficiaba económicamente. Una tarde a finales de septiembre, mientras ordenaba papeles de donaciones en mi escritorio, encontré una carta que me llamó mucho la atención. Era de la Fundación Española contra el Cáncer, pero el remitente era personal, para el señor Aurelio Vázquez de parte de la familia González Ruiz. La abrí con curiosidad y encontré la fotografía de una niña de unos 8 años que sonreía radiante a pesar de que claramente estaba recibiendo quimioterapia. La carta decía así: Señor Vázquez, somos los padres de Lucía González Ruiz. Gracias a su gran generosidad, nuestra hija pudo recibir un tratamiento innovador que no estaba disponible en España, hasta que su contribución hizo posible traer la tecnología necesaria. Lucía ya está completamente recuperada. Queremos que sepa que su dinero no solo salvó la vida de nuestra hija, sino que mantuvo a nuestra familia unida. Somos desconocidos para usted, pero llevará nuestro cariño y agradecimiento eternamente. Tuve que detener la lectura por un momento porque las lágrimas me impidieron ver. Esta carta representaba exactamente por qué había tomado las decisiones correctas. Mi dinero había salvado la vida de Lucía, había protegido la unión de la familia González y había creado un legado de afecto genuino en lugar de codicia destructiva. Esa noche, durante la cena, le leí la carta a Dolores. Cuando terminé, ambos nos quedamos en silencio por varios minutos. Hijo, dijo finalmente, Rosa estaría muy orgullosa del hombre en el que te has convertido. Mamá, creo que finalmente entiendo lo que ella trataba de decirme sobre Sandra y Rubén. No era que no los amara, sino que los amaba lo suficiente como para no permitir que se convirtieran en seres malvados. Exactamente, me dijo. A veces, el amor verdadero requiere tomar decisiones que parecen duras, pero que en realidad protegen la rectitud moral de todos los implicados. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario personal, puedo afirmar con total seguridad que nunca me he sentido más en paz conmigo mismo. Sandra y Rubén perdieron un padre que los amaba incondicionalmente, pero ganaron la oportunidad de aprender a valerse por sí mismos. Yo perdí a 2 personas que creía que eran mis hijos, pero gané la libertad de ser quien soy de verdad, sin manipulaciones ni presiones emocionales. Mi legado ahora se compone de vidas salvadas, familias unidas y un ejemplo de amor verdadero que va más allá de los lazos de sangre. Y eso me parece la victoria más completa que podría haber alcanzado. Si esta historia te ha gustado, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal Historias que Duelen y comparte tus ideas en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.